Escuchan, háganoslo saber a través del chat. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. En el día de hoy vamos a ver los errores frecuentes en tendidos de fibra óptica por tendido por soplado. Nos acompaña Víctor González, nuestro representante de ventas y técnico para toda América. Y bueno, es él quien nos va a colaborar con su experiencia de acuerdo a cuáles son los errores frecuentes en el tendido por soplado de fibra óptica. Buenas tardes, Ángel, C4I. Bueno, como es costumbre, vamos a arrancar con una presentación de qué es Spylec, cuánto llevamos en el mercado, qué hacemos, para darle un poco de tiempo a algunas personas que se conecten y también para que ustedes se acomoden un poco, ¿no? Les recomendamos que usen auriculares y que traten de eliminar las fuentes de distracción del ambiente. Bueno, el Spylec, buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? El Spylec lleva 20 años, 23 años para ser exactos, en el mercado argentino. Arrancó como una empresa que comercializaba instrumental de medición para energía eléctrica y luego fue migrando a algunas otras áreas de la industria de las telecomunicaciones y de la energía propiamente dicha. Hoy en día tenemos varias opciones que van desde la generación de energía hasta el consumo. En la parte industrial, como es el caso, acá tenemos un diagrama muy simple de cómo se construye el circuito desde la transmisión hasta el consumo en una industria, y algunos de los equipos de Sonel, que es una de nuestras marcas representadas, ubicados dentro de todo ese circuito, ¿no? Cámaras termográficas, cámaras de efecto corona, telurímetros, medidores de resistencia de contacto, medidores de aislación de alta tensión. Cuando me refiero a medidores de aislación de alta tensión, me refiero al high, que están más direccionadas a media tensión. El TDR, que es un reflectómetro de cable, y algunos otros localizadores de trazas. También, a ver que les pongo el puntero, también vemos algunos otros instrumentos que se ubican por acá en esta parte, que son para propiamente hacer la inspección, diagnóstico y detección de fallas en una instalación eléctrica de una industria o de un domicilio vivienda, también incorporando algunas opciones para medición de energía solar, medición de celdas y medición de estaciones de carga para vehículos eléctricos, que es un tema medio nuevo para la Argentina, pero que ya tenemos algunas estaciones de carga en la calle, ¿no? Acá hay un listado de la parte de la unidad de energía eléctrica, donde vamos desde analizadores de calidad de energía hasta las herramientas. En herramientas tenemos la oferta de Hocari, y en analizadores, medición eléctrica, multímetros, medición de temperatura, localizadores, equipos para laboratorio, tenemos todas estas marcas que aparecen acá abajo. En la parte de fibra óptica, también nos vamos con un esquema bastante simple de lo que sería una instalación de cable, más bien una instalación de cable aéreo y de cable subterráneo,
donde nosotros podemos encontrar algunos elementos que son comunes a las dos tipos de instalaciones. Una que es aérea, que también se puede usar la sopladora para tendido aéreo, esto nos lo va a comentar Víctor en un ratito, y también para tendido subterráneo, ¿no? Tenemos sopladoras, fusionadoras, OTDR, certificadores de red, cable ADSS, cable drop, cable holgado, como le dicen normalmente, o loose tube, cable tight o apretado, que es el que viene sobre la fibra propiamente, y algunos insumos para conectividad de fibra óptica, como son los paneles modulares de conexión directamente de la fibra. Pigtails, patchcords, splitters y herramientas también que tienen que ver con la limpieza y la inspección de los conectores de fibra. Hoy justamente salió un mail de parte de marketing donde nos dan algunas promociones por si están interesados en algunas de estas herramientas, ¿no? También nosotros desde el laboratorio brindamos la calibración, mantenimiento preventivo y correctivo para todas las soluciones de fibra o de energía que tenemos. También podemos llegar a prestar servicios de consultoría. Algunos de los cursos que nosotros damos tienen que ver con cursos de resistencia de puesta a tierra, verificación de disyuntores, resolución 900, también algunos de riesgo eléctrico, termografía infrarroja, cursos de empalmadores de planta externa, de introducción a la fibra, y por acá abajo van a encontrar algunos de los webinars que hemos venido haciendo a lo largo de esta pandemia, ¿no? También tenemos nuestras exposiciones que lamentablemente se suspendieron de manera presencial, pero bueno, hemos tratado de acompañarlos a ustedes también a través de lo virtual. Esperamos que ustedes nos sigan dando el honor de acompañarnos. Nuestras marcas representadas y algunos de las empresas que confían en nosotros, que son más visibles, como son Edenor, Edesur, Transva, Transener. Y bueno, para los que recién se unen, les repito, hoy nos acompaña Víctor González, que es el gerente de ventas para las Américas y que tiene una experiencia superior a 20 años en el tendido de fibra óptica, y es el que se encarga de la parte técnica también de plumetas. También les pido que si tienen alguna consulta la hagan apretando el icono de interrogación, de preguntar. Una vez hagan la pregunta, desactiven el icono, así la plataforma nos va filtrando las preguntas solamente y no los comentarios. Muchas gracias nuevamente, Víctor, te doy la palabra. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por estar virtualmente. Estamos aquí virtualmente juntos. Normalmente debería yo recoger un boleto para venir a verlos, para venir a Argentina, aprovechar otras cosas y para dar un entrenamiento, un seminario sobre el tendido de cable en general. Y acá el tema de hoy son los errores comunes de la instalación de cables de fibra óptica. Pues antes de todo, muchas gracias a todos ustedes que están siguiendo este webinar. Muchas gracias a Carlos por la introducción. Muchas gracias a Spylec por toda la organización. Esto de verdad que es un trabajo bastante grande de preparar todo esto, pero importante, y siempre como Spylec, como nosotros, estamos siempre contentos de darles toda la información al máximo, quedarnos en contacto a través de estos medios modernos, este medio de Internet, y llegar a ustedes para poder ayudarlos. Espero yo al menos poder ayudarlos con
la información que van a tener sobre este webinar. Pues muchas gracias a todos. Para empezar, déjame ver, este es el tema de hoy, que es algo que es bastante importante, es algo que se puede, cuando conocemos algunos errores, ya podemos hacer un ahorro importantísimo de tiempo, ¿ok? En la obra. Voy a empezar por la lista del chequeo, porque esto es uno de los errores que existen, es que no hay una lista de chequeo antes de la obra. Sabemos más o menos que hay un equipo que va, sabemos más o menos a dónde va, más o menos lo que va a hacer. Parece que está claro, pero al final no está. Le doy ahora aquí una lista de puntos que me han sido señalados y algunos que los viví yo mismo con el cliente en el terreno, que perdimos un tiempo enorme. Y todo esto tiene a ver con la planeación, con la planificar algo que me parece bastante sencillo. Es decir, conocimiento del lugar. Hay que saber a dónde vamos, cuál es la calle, cuál es la dirección de tráfico, el acceso, a dónde se va a poner la máquina, el compresor, cuántos vehículos vamos a llevar hasta allá, cuánto tiempo podemos quedar en esa calle, será que es una autopista y todo eso. Los permisos de trabajo también. También algo que se me ocurrió es que estamos ahí empezando a trabajar y de repente la policía, bien, no, pero no puede, no se puede. ¿A dónde está el permiso? No hay permiso, estamos esperando el permiso, pero todavía no ha llegado y no podemos parar. Y con estas cosas se pierde tiempo y es una pena. Entonces le doy aquí una lista que espero yo que les será útil. No vale la pena de momento ir a través de cada punto que está acá, pero voy solo a ir a través de algunos. Por ejemplo, acá dimensiones de cable y de ducto. Ustedes no se dan cuenta cuántas veces me ocurrió que vamos a la obra y preparamos la máquina para un determinado diámetro de tubo, un determinado diámetro de cable. Y cuando llegamos allá, nos damos cuenta que el cable que tenemos no es exactamente el diámetro que habíamos previsto. Porque hay una hoja técnica, pero la gente llevó un otro cable que tenían en stock y el diámetro no es lo mismo, pero el número de fibras sí. Y al final, el problema es que cuando se prepara una máquina con un sello para instalar un cable específico, ya no se puede decir, mira, en vez de este cable se pone este, porque el sello, el empaque, ya no les va a dar el mismo, la misma performance, como decir, el mismo resultado de tendido, porque vaya a haber fugas de aire, porque vaya a haber un momento donde el cable se puede chocar con algo. Entonces, el sello, el empaque, te sirve también de guía para el cable, y si no es el guía adaptado, pues no sirve. También, por veces, el lugar donde se pone la fibra. ¿Dónde vamos a empezar? Es que la gente dice, pues, tenemos esta obra y vamos a empezar acá. Y de repente se dan cuenta, como hablamos en el punto número 1, que no es el lugar ideal porque tiene mucho tránsito, tiene tráfico, tiene muchos coches, tiene gente. No es el lugar ideal. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no nos movemos? ¿Por qué no vemos? Porque todos tenemos un mapa cuando sabemos dónde vamos a poner el cable y podemos decir, pues vamos a soplar ahora, no lo sé, 2.000 metros para un lado y 3.000 para el otro. O 1.000 metros para este lado, que es más sencillo, y después hacemos 4.000, pero en 2 veces, 2.000 más 2.000. Algo así, pero hay que estudiar, hay que preparar esto antes de irse a la obra.
Esto es uno de los errores principales que yo lo veo desde el principio, antes de empezar la obra. El otro tema es los recursos humanos y todo que tiene a ver con recursos humanos. Tiene que haber un jefe de equipo, tiene que haber un líder, alguien que sabe, que está manejando a la gente, que sabe a qué hora llegan, a qué hora se van, cuándo se va a hacer una pausa, se no hace. Y les digo que acá también se pierde tiempo, porque de repente hay un líder que piensa que va a la obra con 2 personas y al final le dicen, no, las 2 personas no están y van 5 otras, pero las 5 no tienen conocimiento y él va a tener que manejar. Bueno, algo que una vez más se va a perder tiempo. La gente que no sabe manejar, que no ha recibido el entrenamiento, el soporte técnico, ¿no? Que no está bajo de alguien que está uh, listo para utilizar una máquina, un compresor que tiene un permiso, una certificación o algo, pues va a ser difícil para la gente de poner, porque ellos no saben lo que están haciendo. A mí también me ocurrió, ya que veo acá, horas de trabajo, horas extras. Pasa que una vez en Panamá estábamos instalando un cable y la gente me dijeron, pues paramos. Estamos en el medio de una instalación que podríamos acabarla bastante rápido, pero no, porque ellos tienen un determinado número de horas que pueden trabajar y después de esa hora tienen que tener una pausa y después pueden trabajar de nuevo más algunas horas. Y después es la pregunta, sí, pero aquí ya son horas extras, si son horas extras, ¿cómo no me pagas? ¿Se me la paga? ¿Se no la paga? Pero eso son cosas que se preparan antes de la obra. En la obra no podemos perder tiempo y decir, no, ahora paramos, dejamos aquí una bobina a media, a mitad, donde instalamos 2.000 kilómetros y los 2.000 siguientes vamos a ver quizás mañana, quizás después. No, no puede ser. Otra cosa también que es muy importante es todo que tiene a ver con procedimientos de emergencia, si algo se pasa, quién es responsable, quién llamamos, quién es responsable de la obra, porque por veces trabajamos cerca de ductos con gas, cerca de cables de electricidad, cerca de instalaciones de petroquímicas, de petróleo, pipelines y todo eso. Hay que saber que hay medidas de seguridad, hay que estar listo para eso, para cuando estamos instalando, el día que tenemos que ir para instalar el cable, que algo se ocurre, que tenemos los buenos reflejos. No voy a pasar mucho tiempo en estas cosas, pero les pido que se queden atentos y que pidan quizás esta lista y que ustedes agreguen más puntos que ustedes piensan que pueden ser útiles a cualquier obra que ustedes van a hacer. Pero acá son algunos puntos y todos estos puntos están aquí porque o que yo los viví o que, alguien con quien yo trabajo los vivió. Es algo que se pasó alguna vez. Se pasó alguna vez. ¿Okay? La otra cosa también que hay que conocer es las políticas, los procedimientos, las reglas que existen, que no son las mismas en cada país y por veces dentro de un país, para darles un ejemplo de los Estados Unidos, claro, es un país grande, pero hacer un tendido de cable en California o hacer un tendido de cable en Alabama, en el estado de Alabama, no es igual. En California tienen bastantes reglas, tienen bastantes temas que requiere que la gente tiene que seguir todos los procedimientos, los permisos de trabajo, los permisos en espacio público, la seguridad, todo que por veces que es necesario advertir el tráfico que se está haciendo una obra con 100 metros de anticipados para que la gente que maneja lo vea con tiempo. En Alabama no basta poner una persona aquí fuera con una bandera y listo. Entonces,
Hay horas que se permite de trabajar, hay horas que no se pueden trabajar porque hay tráfico, depende si estamos cerca de una ciudad o no. Hay multas por veces si hacemos trabajo fuera de algunos límites, todo eso. Es súper importante de tener conocimiento de estas políticas, de los procedimientos y saber quién es responsable de qué, ¿ok? ¿Quién son los contactos? ¿Ok? Ustedes, por ejemplo, están instalando un cable y de repente tienen que abrir un hueco porque el ducto se está machucado, está quebrado y el cable no pasa. Bueno, ustedes van con la retroexcavadora y abren y de repente se dan cuenta que hay un cable que está eléctrico. Pues, ¿a quién van a llamar para decirles, mira, está aquí un cable eléctrico? ¿Cómo podemos continuar la excavación? ¿Se puede, no se puede? ¿Cómo hacemos? ¿Quién tenemos que llamar? ¿Será el municipio? ¿Será el gerente de la ciudad? ¿Será la policía? O quizás. Es importante de tener una lista de las personas y saber qué hacer exactamente a qué momento. Una vez más, cuando lo sabemos, todo esto, cuando se pasa algo, es súper rápido. Cuando sabemos, cuando tenemos todo esto listo, no, se llama, continuamos a trabajar, hay alguien que nos puede ayudar. En cuanto la persona se ocupa de eso, ustedes pueden hacer otro trabajo, pero al menos saben, se pueden avanzar, se no pueden, se tienen que cambiar de lugar hasta que se resuelve el problema ya y todo, pero les permite de avanzar, les permite de ir adelante. Entonces, eso es, estos 3 puntos, estas 3 listas de puntos que acabo de darles, son cosas que yo les sugiero que se queden atentos y listos para poder contestar cualquier cosa que pueda pasar en el terreno. Ustedes están listos. Y es bastante sencillo de preparar esto antes de salir a la obra. Voy ahora a entrar en el conocimiento de soplado, porque el conocimiento de soplado hace parte de uno de los errores frecuentes. Esto empieza ya en la parte del diseño. Ustedes, pienso yo, la gente que está escuchando este webinar, son gente que tiene a ver con la instalación de la fibra, pero es importante que ustedes conocen esto y que lo divulguen también a sus clientes, a las empresas de telefonía. O sea, aquí les doy un ejemplo de cómo se pasa y lo que es importante. Cuando hay un proyecto de telecomunicaciones, esto la gente tiene que saber que van a poner un ducto cuando es subterráneo y ahora igual se pasa bastante ducto aéreo también entre postes, pero que sea aéreo o subterráneo es igual, es un ducto. Y ellos, en vez de poner un valor adecuado al tamaño del proyecto, no, ellos van a intentar ahorrar un dinero acá en el ducto. Y ahí, por ejemplo, ustedes ven acá, es solo un ejemplo, que ellos van a poner 20% del valor que deberían en el ducto. ¿Ok? Después, ellos muchas veces se dice, no, el equipo que va a instalar el ducto no tiene que ser un equipo profesional, no tiene que ser un equipo caro, no tiene que ser un equipo de personas cualificadas, es solo poner un ducto. Entonces se pone un ducto de cualquier manera. Entonces van a pagar un 10% comparado a un equipo top, de un equipo que está súper cualificado, ¿ok? Entonces, bueno, tiene un ducto que no es muy bueno, que va a ser instalado por una empresa que no tiene gran conocimiento del tendido de ducto. Cuando el ducto llega al final, cada 4 o 6 kilómetros, vamos a tener que poner un conector. Pues tiene muchos conectores en una obra, según el número de kilómetros que ustedes tienen que hacer. Y yo lo viví también a lugares donde los conectores no podían superar los 10 bares. Cuando ponía más que 10 bares en el ducto, pues se explotaban. Y claro, cuando un
un conector se explota, no puedo hacer nada. O que sale durante la instalación de cable, de repente el ducto, el conector sale y hay fuga de aire y el cable no avanza. Pero sí, donde veo muchas veces una gran inversión, donde la gente tiene bastante cuidado, es con el cable. El cable casi siempre, la gente le pone un cable bueno, le pone un cable de calidad bastante superior, cable que ha sido testado por soplado, que existe en varios proyectos, que tiene un pasado con una historia, voy a decir bonita, pero un cable conocido. Muchas veces se ponen, ahí sí, en el cable se pone una inversión bastante grande. En la equipa que va a instalar el cable, pues ya se, por veces se dice, sí, es un equipo bueno, ya tiene conocimiento, por veces no. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a decir, vamos a imaginar que él tiene 40%. Después tiene el compresor, la inversión del compresor, la inversión en los productos Plumet, por ejemplo, que corresponde casi a 90%, porque estamos de verdad máquinas con calidad y lo que sea. Pero igual que ustedes tienen, y es esto que quiero decir, igual que ustedes tienen un buen cable, un buen compresor y un buen equipo de soplado, si nadie les ha dado entrenamiento de cómo instalar un cable, si nadie les ha dado entrenamiento cómo instalar un ducto, si ustedes no tienen un buen ducto, si ustedes no tienen un buen conector, si ustedes no tienen las buenas herramientas o accesorios, la instalación no se va a pasar bien. No puede pasarse bien. Porque sobre estos casi 10 elementos, solo 3 están arriba de la media. Los otros están todos bastante bajos. Y es esto la realidad que se ve bastantes veces. Entonces, uno de los errores que existe también es cuando, y acá para las empresas que hacen tendido de cable, le llama la atención, es que cuando hay que hacer un trabajo, no hay cualquier uno que pueda hacer el trabajo de tendido de cable, tiene que ser gente con determinado nivel de conocimiento, que tiene que ser gente con entrenamiento, gente capaz de saber lo que se pasa, cómo se pasa y qué hacer cuando se pasa algo, pues esto hace parte de los errores comunes, es falta de conocimiento. Voy a pasar adelante a donde les doy los datos principales para nosotros, principalmente, que podemos calcular. Y cuando estamos calculando distancia se puede hacer con un determinado cable dentro de un determinado ducto, les doy acá, voy a pasar a través de esta lista, el diámetro del cable, el peso del cable, la rigidez del cable, si es un cable que es bastante rígido o es un cable bastante suave y muy... si es un cable que tiene alguna memoria, cuál es el diámetro del ducto, pues, cuál es el efecto de fricción, cuál es el coeficiente de fricción que permite al cable que deslice dentro del ducto, cuál es el periodo del ducto, que es la ondulación, qué tipo de ondulación y cada cuántos metros tenemos una ondulación. Eso es importante. ¿Qué tipo de compresor? ¿Cuál es el caudal del compresor? Y acá voy a venir un poco más tarde sobre esto, porque este es un punto también muy importante. ¿Cuál es la fuerza de empuje? ¿Cuál es que, si es un trayecto horizontal? Si es un trayecto con curvas, ¿qué curvas? Acá se ve que cada 200 metros hay una curva. La pongo a 200 metros, a 400, 600, 800, por ejemplo. Y es una curva que tiene 90 grados de curva con un radio de 1 metro. Entonces, nosotros con todo esto hacemos un cálculo que nos permite de saber hasta qué distancia se puede llegar. En el terreno, la gente tiene solo que saber lo que es cada uno de estos parámetros y saber a qué punto esto les va a afectar la obra y qué hacer caso una cosa se pase o otra.
no tengo un buen cable, tengo un tubo, tengo todo, pero no tengo un buen compresor. El compresor no me da la potencia que debería para poder llegar a los 2000 metros. Pues, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la cosa la más sencilla? Hay que saberlo, hay que saber que el problema es del compresor, no es de la máquina, no es del ducto, no es de los conectores. Y si hay un problema con los ductos, hay que saber que el problema en el ducto no es del compresor, etc. Súper importante el conocimiento de soplado. Acá una pequeña descripción de la máquina. Cuando hablamos de soplado, hay que saber que hay una bobina, hay una máquina que está haciendo la fuerza sobre el cable para que el cable entre en la cámara de presión. Para hacer fuerza tenemos que apretar la máquina, hay que saber qué presión poner, cómo poner presión en la máquina, porque nunca deberíamos empezar con toda la presión en la cámara de compresión. Porque si ustedes ponen presión, van a tener una presión que va a intentar empujar el cable para atrás y no dejarlo penetrar dentro del ducto. Entonces hay que, por ejemplo, una cosa pequeña, y les doy solo una de momento, pero hay que empezar solo con fuerza de empuje, solo por poner la fibra. Y poco a poco, cuando ustedes ven que la velocidad está cayendo, está bajando, pues ahí se pone un poco de más de presión, 2 bares, y después 4, y después 6, etcétera, etcétera, hasta la presión máxima. Yo digo normalmente, al menos que sea así hasta los 500, 700, quizás 800 metros. A partir de 800 metros, igual ya pueden poner toda la presión. De verdad que no cambia mucho, de verdad que después no cambia mucho, pero al principio sí, le cambia bastante. Si ustedes ponen toda la presión o se ponen la presión poco a poco. Entonces, el principio de soplado, el conocimiento de soplado general de todos los elementos, el aire comprimido, la máquina, la bobina, el cable, el tubo, los conectores, hay que tener conocimiento y saber detectar dónde está el problema y qué hacer en caso que tengan algún problema, lo que es posible o no es posible de hacer. La otra cosa es el conocimiento de la máquina. Pues una máquina bien con bastantes elementos, y acá más tarde le voy a hablar de otra. Hay que saber que un cable tiene que entrar de manera recta dentro de la máquina. Hay que poner el cable de manera recta porque si el cable entra así dentro de la máquina no es bueno, cuando entra así o cuando entra por el lado y tiene que hacer así antes de entrar en la cámara de compresión, pues es malo. Y se está haciendo bastante esfuerzo en el cable cuando no se debería. No es lógico de hacerlo así. Y eso hace que hay un rozamiento grande desde el principio. Hay como un freno en el cable que les va a impedir de alcanzar la distancia que ustedes desean. Entonces, desde el principio hay que conocer la máquina para poder ajustarla, para poder poner un ducto con el inserto de ductos, con el sello, con el empaque del ducto, el inserto de cables con el empaque de cables para que el cable se quede, para que no haya fugas de aire. Igual hay que saber todos los elementos, cómo apretar las cadenas, porque cuando se aprietan las cadenas o las ruedas o las correas, las bandas, lo que sea, ustedes tienen que tener cuidado porque si apretan mucho van a dañar el cable. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se aprieta? ¿Cuándo se aprieta? ¿Cuánto se aprieta? ¿Cuál es el factor? ¿Cuál es a dónde hay un señal que me dice aquí estoy bien, aquí no lo estoy? Hay que entenderlo. Eso una vez más hace parte de un entrenamiento que cada uno cuando recibe una máquina tiene un entrenamiento, tiene una capacitación que le permite de conocer bien la máquina y ir a través de todo esto. ¿Dónde está el contador? ¿Qué es el contador? ¿Dónde se pone aire en el motor? ¿Dónde se pone aire en la cámara de compresión? ¿Cómo se aprietan las cadenas? ¿Cómo se ajusta el inserto de cables, inserto de tubos, el empaque y todo eso? Entonces, el conocimiento de la máquina, súper, súper importante. Y como ya les hablé, la presión radial es
algo también bastante importante. Voy a volver a este dibujo que estábamos hablando de antes. Es el dibujo de un tendido generalmente de cables de fibra óptica, donde tenemos la bobina, tenemos el empujador, que es la máquina que permite empujar el cable de fibra óptica dentro de la parte presurizada por el aire del compresor. Acá tenemos la cámara de compresión, que es donde el compresor vaya a poner aire, y acá tenemos el ducto. Pues, para que el cable pueda avanzar, hay que hacer una presión radial, hay que apretar, ¿ok? Esto me estoy repitiendo, pero es súper importante, saber apretar. Esto se llama la presión radial, nosotros le llamamos la presión radial. Técnicamente es una presión radial. Hay que no apretar mucho las correas, porque lo que pasa es que cuando usted aprieta bastante las correas, pues le está poniendo, es como poner un peso, es como poner más kilos sobre los motores. Entonces, como ustedes van a apretar bastante las cadenas así, van a tener que darle más presión a los motores, más fuerza a los motores para compensar todo el esfuerzo que se hace cuando se aprieta la máquina para la bobina. Perdón, cuando se aprieta la máquina para desarrollar la bobina del cable. Entonces, cuanto más fuerza se pone, más tenemos que poner fuerza en los motores. Y si se pone fuerza en los motores, pues estamos aumentando el riesgo de dañar la fibra. Y no es necesario hacerlo. Otra cosa que se puede pasar es como acá tengo solo dos imágenes que ustedes pueden ver, pues un cable que es redondo, que es circular, así deberías tener. Si ustedes apretan muchísimo, pues esto es lo que se va a pasar. Es decir, que apretamos el cable a un punto que el cable se va a ovalizar. Y cuando el cable se ovaliza, pues va a ser bastante difícil de pasar por el sello. Y cuando pasa por el sello, ya vaya a tener fuga de aire y un rozamiento bastante alto en la parte donde el diámetro no está regular, pero está ovalizado, es decir, en los lados, ¿ok? En cada lado se va a pasar un rozamiento bastante alto que no les va a permitir de instalar el cable correctamente. La otra cosa es la fuerza de empuje, porque la fuerza de apriete y la fuerza de empuje están conectadas. Cuando se aprieta mucho y cuando se pone una fuerza de empuje bastante alta, pues puede dañar el cable. El cable se puede dañar antes de entrar en la máquina, se puede dañar dentro de la cámara de compresión, o cuando el cable es bastante pequeño dentro de un ducto bastante grande, pues el cable se puede dañar dentro del ducto. Hay una cosa que es súper importante, es de hacer un crash test. Un crash test es una prueba de choque que les permite de ajustar la fuerza de empuje y la fuerza radial, la presión de manera que cuando algo se pasa, que cuando el cable para, la máquina tiene que parar. Y cuando el cable para, la máquina no para, pues ustedes van a tener siempre este tipo de errores, este tipo de problemas que les va a dañar la fibra. Esto es una pena porque es una falta de conocimiento sobre la máquina, falta de conocimiento sobre el tendido de cable en general. Solo para que ustedes tengan una idea, ¿por qué es que un cable se va a parar? Pues simplemente porque porque el ducto no ha sido tendido propiamente, no ha estado bien tendido, o que la gente que hace el tendido de los ductos no han respetado las reglas principales de tendido del ducto. Y las tres fotos que vemos aquí son fotos reales, como todas las fotos de esta presentación.
Es decir, esto son cosas que se pasan en el terreno. Y cuando se pasa en el terreno, pues no hay nada que hacer otro que abrir un hueco y intentar salvar lo que se pueda del ducto para poder continuar. Entonces, el crash test tiene que ser hecho porque ustedes van a tener ductos por veces que están aplastados por una piedra durante el tendido porque la gente lo torce, por veces tubos bloqueados por la calidad del ducto, que no es buena, por el tendido de ducto que está así, que hace como nosotros llamamos los snakes, las serpientes, que es cuando, como la cobra, que el ducto está así, y tiene mucha ondulación, y tiene mucha curva, y tiene mucho punto de rozamiento. Entonces, a un momento que estamos poniendo el cable, y el cable no puede más avanzar, entonces el cable, por el rozamiento, se va a parar. Y no sirve de nada a la máquina, nosotros que estamos acá en la máquina, no sirve de nada de ponerle más presión neumática en los motores, porque el cable no va a avanzar uno solo centímetro porque no puede, porque lo que hace que el cable paró es el ducto, es el problema del ducto, es un problema de ovalización del ducto, que el ducto no deja pasar el cable o que hay una fricción muy alta, porque como vemos acá en la foto número 3, el ducto está con muchas curvas, entonces muchas curvas en bastante rozamiento. Entonces, una vez más, conocimiento de lo que es. Y cuando esto se ocurre porque tenemos fuerza de empuje bastante alta. ¿Cómo ajustamos la fuerza de empuje y todo eso? Pues lo importante es de saber que cuando la máquina para, porque ustedes han hecho un crash test y todo, ¿qué pasa? Ustedes tienen que saber, mira, pues se paró, estábamos a 60 metros por minuto, para darles un ejemplo, 60 metros por minuto, y el cable paró de repente. Pues ahí típicamente estamos en un caso 1 o 2, es decir, un ducto aplastado o un ducto con una obstrucción dentro del ducto, que sea por una mala cualidad del ducto y todo. Acá, por ejemplo, cuando tenemos conocimiento, lo que vamos a hacer es poner un poco más de presión y vamos a ver cómo la máquina va a reagir. ¿Cuál será la reacción de la máquina cuando vamos a ponerle presión? ¿Será que vamos a ver un aumento de presión brutal? Es decir, que el ducto está como este acá, completamente aplastado, o vamos a tener una variación de presión en el manómetro que nos indica que es una obstrucción del tipo de la foto número 2, que tiene más a ver con algo que está dentro del ducto, y cuando ponemos un poco de presión hace con que lo que está dentro se puede mover o puede hinchar y hacer con que el aire puede pasar. Cosas así, pero hay que tener conocimiento de esto. La otra cosa son los sellos, los empaques para prevenir las fugas de aire. Las máquinas tienen que llevar sellos. Si no hay sellos, vamos a tener pérdidas de aire. Los sellos tienen que estar en condiciones apropiadas, en buenas condiciones, y tienen que corresponder a los diámetros de cable. ¿Okay? Muchas veces se ocurre que la gente me dice, es un sello es un sello, no tenemos que preocuparnos porque es lo mismo, pero no, nosotros tenemos sellos para cables de 10, de 11, de 12, de 13, 14, hay un rango de cables que requiere un sello y después necesita otro sello y por veces necesita otro inserto de cables, como para los insertos de tubo. Y entonces, si ustedes no tienen los accesorios adaptados a esto, van a tener fugas de aire, o un rozamiento muy alto desde el principio, es decir, una baja posibilidad de instalar cables correctamente, de llegar a una distancia suficientemente buena para que ustedes puedan continuar la obra como pretendían o como están esperando. Entonces, los sellos
súper importantes para las fugas de aire, para evitar las fugas de aire. Acá, para que ustedes vean también, es súper importante que antes de empezar la obra, que ustedes se averigüen, ustedes, voy a poner esto de otra manera, perdón por mi español, ustedes tienen que averiguar si el sello está bueno y correspondiente a los diámetros de los ductos y cables que están instalando, ¿ok? Y tienen que estar limpios antes de empezar la obra. Durante la obra no es un problema que se surgen, que ven con basura y todo, pero antes, al menos antes, que se queda limpio y que tienen los buenos elementos. Acá se ve, por ejemplo, que después de la obra, pues tenemos bastante tierra, bastante barro que se quedó acá en la máquina, por detrás, está bien. Pero donde existe el sello, como pueden ver, no hay basura, no hay nada, está súper limpio. Y se queda exactamente aquí, a donde está el sello. Entonces el barro no pasa para dentro del ducto. Y eso que sí que es súper importante. Porque agua con basura dentro del ducto es rozamiento más alto y es decir, un tendido más corto. La otra cosa, y esto voy a pasar muy rápido, pero es importante también, es que cada máquina viene con las piezas adaptadas a lo que ustedes tienen que instalar. Acá tengo un ejemplo de un país árabe donde vendemos una cantidad importante de máquinas y este señor, pues a un momento se dice, no, yo ahora tengo un cable un poco más grande que los primeros que instalé, lo que voy a hacer es llamar a un tornero para que ellos me hagan el pasaje del cable de acá para que sea adaptado al nuevo cable. Lo que pasa es que ellos no tienen conocimiento de cómo nosotros hacemos los insertos. Y como no tienen ese conocimiento, cuando hacen una abertura, ellos no están tomando cuenta de dónde se van a quedar los empaques. Entonces están quitando la parte que mantiene los empaques en lugar, porque le están quitando la materia. Y entonces el empaque, cuando se pone el sello casi no tiene lugar para quedarse. Y cuando se pone presión de aire, la primera cosa que va a hacer, el empaque va a saltar. Pues este señor me había llamado, que tenía problemas con la máquina y que bueno, la obra se estaba retrasando muchísimo. Yo tuve que irme para allá. Claro, en este caso fue bastante original porque yo le dije, mira, yo vengo, si es un problema de la máquina, pues seguro, garantía, 100%, no tengo problema. Pero si es un problema con algo por tu parte, tienes que pagar mi tiempo, el vuelo, el hotel, el alquiler del coche y todo. Y esto durante los 2 días que me voy a pasar contigo. Pues le costó bastante caro porque él pensaba que este cambio no iba a influenciar casi nada, pero influenciaba bastante y demás. Otra cosa que él había hecho también es que él inventó, como había modificado la pieza y que la pieza original no se quedaba más en el inserto de cables de Plummet, él inventó un repuesto para cambiar el nuestro. Y este repuesto acababa por dañar el cable como se ve acá. Pero no tiene nada a ver con la máquina, no tiene nada a ver con el método de instalación por soplado, no tiene nada a ver con el cable, tiene a ver con que la persona pensaba que podía utilizar otras partes que las originales. Nosotros pasamos mucho tiempo a preparar una máquina antes de ponerla en el mercado. Hacemos miles de horas de testes para probar, para estar seguros que funciona bien. Pues a eso adaptamos los accesorios de manera que se pueda instalar de manera más eficiente
Y cada vez que una persona cambia algo en nuestras máquinas, pues le están quitando la calidad, le están quitando algo de importante y la gente no se da cuenta. Entonces, esto también es un error común, que la gente piensa, oh, tengo un inserto, por ejemplo, para cables de 9 hasta 11, ahora tengo un cable de 12, pero me voy a servir exactamente del mismo inserto, pero no sirve. Hay que tener un conocimiento y llamar al menos los profesionales, como acá Spylec, que le pueden recomendar, que le pueden dar un soporte técnico y decirles, esto se puede, esto no se puede, o se puede, dentro de qué condiciones y qué esperar en caso que ustedes hagan algo. Pero el soporte técnico es súper importante. Otra cosa es el mantenimiento de los equipos. Esto es para todo el equipo que tenemos, que sea un coche, que sea un portabobinas, que sea un compresor, que sea un taladro. Hay que darle mantenimiento para el día que vamos a la obra, el día que tenemos que hacer algo con estas máquinas, que estas máquinas se quedan 100% operacionales, que se queden bien, que se queden listas para trabajar, porque no es nada peor que llegar a la obra. Y acá estoy juntando esto al primero slide de la lista de las cosas que se prepara antes de ir a la obra, pues es también esto, llegar a la obra con equipo listo. Cuando hablamos de mantenimiento, les digo también es tener aceite para el motor, es tener gasolina. ¿Cuántas veces me ocurre que estamos haciendo un tendido de cable, todo está bastante bien y de repente todo se para? ¿Por qué? Porque el compresor no tiene más gasolina y de repente, gasolina, ¿dónde va? ¿Dónde va? Hay gasolina, no hay gasolina, y ahí se pierde una hora más porque alguien tiene que salir a ir a 20 kilómetros para recoger gasolina para volver. Todo el mantenimiento y las máquinas tienen que hacer parte de un chequeo y una lista que se prepara antes de ir a la obra. Pero si no se da mantenimiento a la máquina, si la máquina no está bien tratada, es imposible que se pueda hacer una obra correcta. Esto se pasa en varias cosas, ¿no? Para el enfriado de aire, acá donde se ve también que alguien dañó la junta del condicionamiento de aire. Entonces, acá tiene una fuga enorme, igual que la persona tiene un compresor de 12 bares, que es lo que necesita para la obra, para hacer una distancia grande. Acá el compresor casi perdía 2 bares solo porque esta junta estaba fuera de, estaba fuera de su lugar porque está quebrado, porque no está bueno, porque por falta de mantenimiento, simplemente por falta de mantenimiento. Acá se ve las correas que tienen bastante uso, pero la gente no les quiere cambiar y están intentando, pero se pierde mucho tiempo porque cuando la correa no está buena, se va más lentamente, se para más veces, se para poner de nuevo la correa en la máquina y se avanza y se para y al final vamos bastante lentos que una correa puede justificar de cambiar y ganar bastante tiempo. Vemos también las ruedas y todo donde hay rodamientos. Es bastante sencillo ver si funciona, si no funciona. Solo con 2 dedos se gira todo que es partes con rodamientos y ahí se ve si funciona o no funciona. Otra cosa bastante sencilla que hace parte de los accesorios es los cortadores de ducto. La gente no se da cuenta cuánto y cómo es importante de cortar un ducto bien, recto, a 90 grados y sin dejar ninguna rebarba por dentro. Porque cada vez que se corta un ducto con la serra, se va a dejar una rebarba al interior y el cable va a tener un rozamiento más alto. Entonces no hace sentido. Acá se puede ahorrar muchísimo, porque si ustedes tienen cada 200, 300 metros un acople y que han hecho
el corte del ducto con una serra, pues se va a hacer bastante más, van a tener bastante más coeficiente de fricción, de rozamiento, que les va a dar un malo resultado de tendido de distancias. Se ve también otros tipos donde nada de lo que ustedes ven aquí está correcto. Como lo ven acá, el corte que se ha hecho hace con que los ductos no están ninguno redondo, están todos ovalizados. Es decir, que si ustedes, imaginando que esto es un ducto de 10 milímetros, yo no me acuerdo, pero imaginando que es un ducto de 10 milímetros que están acá dentro, pues cuando ustedes hacen el corte así, un cable de 6 milímetros no va a pasar por esta situación donde el ducto está bastante ovalizado. ¿Okay? Igual acá nunca cortar un tubo, porque esto no puede garantizar no puede garantizar cuando se corta así la hermeticidad del acople, porque vaya a haber fugas de aire en el acople seguro. Acá en la foto número 3 hay 3 errores. El primero, el corte del ducto. El segundo, el tampón, que no es un tampón apropiado, es decir, que el ducto está lleno de arena por dentro. Igual, no sirve de nada de poner un poco de papel ahí dentro del ducto. Fue un error grave. Y el tercer error es de poner los dos ductos, uno junto al otro, y cortado tan corto que para unir la máquina a este ducto es casi imposible. Entonces, esto tiene a ver con el tendido de ducto. Hay que conocer y ustedes cada vez que tienen que abrir porque hay un problema, hay que cortar bien los ductos, hay que poner los accesorios correctos. Si es necesario un tampón, se pone un tampón. Si es necesario un acople, se pone un acople. Si es necesario cortar ductos, se corta, pero ¿cómo debe ser para que ustedes tengan una vida más fácil cuando van a instalar el cable? Esto es súper importante. Existe todo el tipo de cortadores de ducto, igual los que se cortan de manera longitudinal, de manera bastante eficaz y de manera a evitar que ustedes se golpeen la piel o que tengan un accidente de trabajo. Otra cosa es los portabobinas. No quiero pasar mucho tiempo acá porque esto se explica muy fácilmente con el hecho que un portabobinas es un portabobinas donde la bobina se roda sola. Nunca deberíamos ver un cable o 3, 4, 5 personas ahí ayudando a la bobina a girar. Esto es un error. Normalmente la bobina tiene 2 soportes, tiene un eje en el medio y el eje debería tener rodamientos y esos rodamientos debían después estar centrados en la bobina para evitar que la bobina haga siempre de pum, 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 ¿ok? Hay que centrarlo. Entonces, hay elementos suficientes, bien buenos y baratos que le van a permitir de ahorrar mucho dinero, porque cuando ustedes están instalando un cable y que de repente por culpa de la bobina, es una cosa tan sencilla que no se puede llegar a los 100 metros por minuto, pero que llegamos solo a los 80 metros, a los 40 metros por minuto y que tenemos que parar cada 20 metros porque hay un problema, hay que reponer la bobina en el centro, hay que poner las cosas como se deben, pues eso es súper importante. Y como hablábamos, como todo el equipamiento, el mantenimiento de los portabobinas. Tener un portabobinas, sí. Tener un eje con los rodamientos, sí. Tener un conus para centrar la bobina, sí. Pero si el rodamiento está malo, si el eje está malo, si el centro, si el conus está malo, pues al final no sirve de nada. ¿Ok? Es tener el material, sí, pero también hay que mantenerlo en buen estado.
Acá vamos a pasar al lubricante antes de atacar los compresores. Estamos casi llegando al final. Creo que pasamos la hora que me estaba prevista, pero estamos llegando al final. Solo para decirles, el lubricante, no pongan nada otro que el lubricante para el tendido de cable por soplado. Y de preferencia un lubricante reconocido. Porque como se ve acá, cuando se pone jabón, no funciona. Todo que va a ser es una porquería que le va a dejar ahí un montón de espuma dentro del ducto, que cuando se seca va a quedar como una cola que no deja pasar el cable. Entonces, y sí existen lubricantes apropiados para el tendido de cable por soplado, y no es cualquier grasa, no es cualquier cosa que se puede poner. Nosotros verificamos, hemos hecho un test hace algunos años donde utilizamos diferentes lubricantes, y sin lubricante las personas pueden llegar a los 700.000 metros en un terreno diseñado. Cuando la gente ponía lo que quería como grasa, gasóleo, jabón y todo eso, pues llegaban a menos distancia que cuando se ponía, cuando no se ponía nada. Y cuando se pone lubricante como este que ustedes ven aquí, el lubricante de Plumet, que nosotros no lo producimos, nosotros pedimos a alguien que lo fabrique para nosotros, y esa empresa que tiene conocimiento de lubricantes y que tiene conocimiento de cables y de los ductos ha producido un lubricante que funciona en cualquier país, por cualquier temperatura, en cualquier situación atmosférica. Entonces, este lubricante nos permitió de llegar casi a 3 kilómetros en vez de 700 metros más o menos sin lubricante, y 500 metros cuando se utiliza cualquier cosa. Entonces, cuando no hay lubricante, mejor no poner nada que poner algo que es malo, porque después para limpiar el ducto un día, si ustedes tienen que sustituir ese cable y todo, va a ser bastante difícil. Entonces, cuidado con el lubricante. Y voy a acabar con los compresores, como les había hablado en el principio. Los compresores es una parte importante del tendido de un cable de fibra óptica, pero hay que conocer estas 4 cosas: la presión, el flujo de aire, si tienen refrigerador o no de aire, y si tienen un separador de agua. La presión es una cosa, es lo que, por ejemplo, ustedes cuando tienen un ducto, un microducto que es bastante convencional de 10 milímetros, 10, 8, 10 externo, 8 interno, esa presión para microductos así puede ir en el día de hoy hasta 16 bares. ¿Okay? Pero al revés, ustedes no van a necesitar mucho flujo de aire. El flujo de aire será mínimo, porque el volumen del ducto, y una vez que ustedes tienen el cable dentro del ducto, tienen menos necesidad de volumen de aire para hacer pasar el cable. Entonces, en un caso así, es importante tener bastante presión y poco caudal. Al revés, si ustedes tienen un tubo de 40, que es un tubo grandote, y un cable de 12, que es un cable bastante pequeño comparado al diámetro de 40, pues ahí es más importante de tener flujo de aire que presión. Ustedes van a necesitar un compresor de 10, 12 bares, pero con un caudal ya cerca de los 5 o 8 metros cúbicos por minuto, depende después de la distancia que queremos llegar. Pero hay que conocer las 2 cosas, presión y flujo de aire. Estas son las 2 cosas más importantes. La tercera es enfriar el aire. No se olviden que cada vez que ustedes tienen un compresor de aire, un compresor de aire para el tendido de fibra óptica,
la manera de comprimir el aire hace con que las moléculas se calienten. Todo se va a calentar. Si ustedes tienen una temperatura exterior de 30 grados, les puedo garantizar que al mínimo el aire que va a salir del compresor mínimo será de 50 grados centígrados. ¿Okay? Entonces ustedes están con una temperatura de 30 grados centígrados, el aire que sale del compresor son 50 y cada vez se va a aumentar. Por veces puede llegar a los 70, 80 y se pasa ese nivel, muchas veces la fibra no lo puede aceptar y se va a dañar el cable, la chaqueta externa del cable. Entonces es importante tener un enfriado de aire que es para mantener el aire al menos a la misma temperatura que el aire ambiente donde ustedes están. Claro que si estamos en invierno, si ustedes están a -5, -10 grados, como acá en Suecia, en Suiza por veces, en Noruega, pues ahí no se pone enfriado de aire porque a lo mejor el compresor va a hacer con que el aire salga a 20, 25 grados, lo que es bueno para el cable. Pero en temperaturas, en casos donde la temperatura está ya entre los 20, arriba de los 25 grados centígrados, súper importante de tener un enfriado de aire. Y después un separador de agua, porque para evitar que el agua se va dentro del ducto, porque cuanto más agua por humedad, por condensación, porque se pone aire caliente dentro de un ducto que está frío, se va a crear ya bastante condensación. Si podemos evitar que la condensación del compresor pase para el ducto, mejor. La manera de hacerlo es con un separador de agua. Entonces, para darles acá una idea de las presiones que son necesarias para el tipo de ducto, pues los microductos casi siempre se puede utilizar 16 bares y el caudal, ok, esto es el punto número 2, el primero es la presión, la segunda es el caudal, el flujo de aire y caudal es igual, la misma cosa, pues para ductos hasta 8 milímetros, un metro cúbico, después 2 metros cúbicos, y como les hablaba antes, para tubos, esto es diámetro interno, 27, 33, es decir, tubos de 36, 40 milímetros. Entonces se necesita un caudal de 4 o 5. Lo importante aquí no es que ustedes reconocen y que intenten copiar esta lista o hacer una foto de esto, pero al menos que cuando tienen una duda, que por favor pregunten a Spylec, preguntan a Carlos, preguntan a Jorge, preguntan a la gente de Spylec, ¿qué compresor puedo utilizar? ¿Será que este compresor me sirve o no sirve? Y se sirve, ¿qué puedo hacer con este compresor? Porque el hecho que ustedes pueden utilizar 16 bares en un compresor no quiere decir que tienen que utilizarlo. Y por veces, si usted me dice, no hay compresor de 16, yo tengo un compresor de 7 bares. Ok, se puede hacer un trabajo, pero la distancia se va a hacer simplemente más corta. Y si usted se prepara para tener distancias más cortas, pues ya se puede organizar para no perder tiempo y hacer igual una obra buena. Pero lo importante es de conocer que hay factores que van a ser importantes y usted tiene que tener cuenta de eso. Y cuando hay alguna duda, simplemente preguntar a los profesionales. Acá les sugiero que se comuniquen con la gente de Spylec. Pues el mantenimiento del compresor también, como decía, pero no voy a pasar mucho más tiempo acá. Les agradezco muchísimo y acá estoy listo para todas las preguntas que ustedes pueden tener. Perdón por haber pasado la hora que me habían preparado. Muchas gracias a todos por la atención y acá estoy
para contestar las preguntas. Solo si me permiten voy a tomar un poco de... Adelante, adelante. Gracias. Bueno, Víctor, tenemos una sola pregunta por ahora. Sí. Que es de Rubén. Ok. Pero él consulta algo de las cámaras, de la distancia que debe haber entre las cámaras. Ok. Eso va a depender de... Eso hace parte de la planificación, de la planeación desde el principio. Eso es el punto más importante cuando se está haciendo el diseño de una red de telecom. Y nosotros recibimos bastante llamadas de empresas que me dicen, pues mira, ¿qué distancia puedo hacer? Eso va a depender del cable, va a depender del ducto y va a depender también del trazado, si tiene curvas, si no tiene curvas, si es dentro de la ciudad, si es rural o si es metropolitano. Y nosotros calculamos eso y ahí le vamos a decir, pues este cable dentro de este ducto, dentro de una arquitectura como ustedes tienen, es esta la distancia. Pero todo eso va a depender de los elementos del ducto, del cable y cómo va el trazado. Es bastante difícil de decir cuántos metros. Yo diría 1000 metros no es malo, porque le da acceso a todo, pero ideal debería ser 2 kilómetros. ¿Por qué? 2 kilómetros es decir que ustedes cuando hacen un tendido de un ducto, para poder hacer un tendido de 2 kilómetros, van a ahorrar por cada 2 kilómetros van a ahorrar una arqueta, una caja, una cámara de inspección. Sí. Y el precio de una cámara es bastante caro. Entonces, si no hay necesidad de tenerla, y cada vez que hay una cámara, hay un riesgo que alguien la abra, y cada vez que se abre una cámara, alguien puede poner los pies sobre los cables que están, hay siempre un riesgo de dañar algo. ¿Cuánto se evita cámaras? Estamos evitando también manipulaciones que son malas, que pueden quebrar el cable, que pueden hacer o un acople que no se quedó bien, o un tubo que no está bien cuando pasa la caja. Claro. Entonces, se evita errores. Yo diría, normalmente 1000 no está mal, idealmente 2000, pero hay por veces, debido a las curvas, debido a la arquitectura, debido al diseño. Al mismo tritubo. Exacto. Al mismo tritubo. Yo agregaría lo siguiente, y es que, por ejemplo, acá en la Argentina, lo común es el tritubo de 500 metros. Uh-huh. El máximo tramo de rollo de tritubo que he visto es de 700 metros, si no estoy mal. Si alguien tiene conocimiento de alguna instalación que se haya hecho con un tritubo por arriba de los 700 metros, nos puede comentar. Pero yo no he visto tritubos con más extensión que esa. Lo común sí son 500 y ponen una cámara o hacen un acople, pero a veces el acople queda mal hecho. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Ahí está. Eduardo nos dice también que son de 500 y 600. Sí, yo he visto lo mismo. Ok. Perfecto. Por lo menos acá, en Argentina. Lo que sí se puede hacer es unir un acople. Un acople, pero tiene que quedar bien hecho y tiene que ser un buen acople, tiene que ser un acople apropiado. Sí, hermético. Sí, y la otra parte de la pregunta es si se está empleando más el microtubo, o sea, si se sigue usando, o si se usa más, no sé si Rubén... Sí. Los microtubos es, bajo mi punto de vista, ahora ustedes, dependiendo de con quién hablan y cómo hablan,
hay opiniones. Yo voy siempre a defender el hecho del microtubo. Ustedes, el microtubo es fantástico. El microtubo debería ser utilizado siempre por varios motivos. El primero es que cuando ustedes tienen ese tritubo que ustedes tienen, que es de 40-32, si me acuerdo bien, o 32-27, ustedes tienen ese tubo que sea 32 o 40 externo y ponen un cable dentro. Al mejor, más tarde, se puede poner un segundo cable, pero después no se puede hacer nada más y todavía le quedan bastante espacio dentro del ducto. Es una pena. Podemos directamente poner 3, 4, 5 microtubos dentro de ese mismo 40 milímetros y dentro de cada microtubo se puede poner un microcable. En el día de hoy hay cables de 6 milímetros, 240 y pico fibras, 290 fibras. Cables de 8 milímetros con 400 y pico de fibras. O sea, ahora imaginen que tenemos 5 veces 400 fibras. Es un número tremendo. ¿Ok? Y todo eso dentro del mismo ducto. Entonces, y el microducto es una protección del microcable. Es más, el microcable acaba por ser más pequeño, más barato, más fácil. Y cuando estamos trabajando con microductos, es decir, que tenemos un microcable, es que todo es más pequeño. Para poner un microcable dentro de un microducto, la máquina de soplado es pequeña, es la microjet o la minijet. El compresor que necesitamos para poner un microcable dentro de un microducto es un compresor tipo Kaiser, que es el compresor y medida es 1 metro cúbico, es así pequeñito, es un compresor bastante pequeño. El portabobinas es pequeño, todo se pone dentro de un coche, 2 personas son suficientes para hacer tendidos de eso. Cuando tenemos cables convencionales, los cables tienen bastante, alrededor del cable existe bastante protección, es bastante caro, el cable es pesado, por veces viene armado, si es armado es más difícil de hacer el tendido por soplado. Y si hay necesidad de hacer un mantenimiento y retirar el cable, es más difícil. Yo lo veo bastante más difícil, ¿no? Y acá en Europa, que estamos bastante adelantados comparado a todo el mundo, Europa me parece el continente más avanzado en tecnología de telecomunicaciones, en este tipo de infraestructuras, y se ve el microducto como siendo la opción número 1. Y hay bastantes razones, y todas ellas buenas para pasar de tubo convencional a microtubo. Igual cuando tenemos que hacer una microzanja para un microtubo, o sea, es así una zanja pequeñita que puede quedarse a 15 centímetros del suelo, claro. Y ahí se pone el microducto dentro, se tapa, no hay que cortar el tráfico y todo se pasa muy rápido. Entonces, para mí es más importante de poner microducto, microcable, es lo que llamamos la microtecnología. Sí. Bueno, por un tema de escalabilidad. Tiene solo ventajas, no tiene desventajas. Rubén nos dice que corrige lo entendido por soplado. No hay problema, Rubén, se entendió igual. Sí, es lo ideal para la ciudad. Bueno, Víctor, para los que no saben, Víctor se encuentra en Suiza y allá son las 9, son las 10:20 ya. 10:20 de la noche, sí. Así que, bueno, te vamos a... Mira, aprovecho solo, si me permites, veo que hay un amigo que tengo de Costa Rica. De Costa Rica, Sergio, sí. Vamos. Pues, gusto saludarte, Sergio. Yo veo que estás atento a este webinar. Las convocatorias. Gracias a todos, pero especialmente un saludo para Sergio también. Sí. Bueno, les agradecemos mucho por la asistencia y por la atención también. Son ustedes muy amables. Vamos a estar
haciendo nuevamente algunos otros webinars. Este webinar ya creo que esta es la segunda vez que estuvimos presentándolo, así que vamos a ir renovando también los temas. Sí. La próxima semana vamos a hacer una demostración sobre un tema eléctrico. Esperamos también que nos acompañen. Muchas gracias. Un saludo a Rubén y a todos los que se encuentran en la sala. No se olviden también de completar la encuesta. Si completan la encuesta pueden acceder al material que se presentó hoy y además nos van a ayudar también a mejorar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Que pasen un buen día y un buen fin de semana. Buenas noches, Víctor. Que descanses. Gracias. Gracias. Saludos también, Mauricio, Rubén, Sergio, Eduardo, Guillermo. Un abrazo. Cuídense mucho, todavía el virus anda por ahí. Lávense las manos y traten de no tocarse la cara. Un abrazo. Gracias.